Si tú a mí me vienes a decir, no, que a mí me gusta más el helado en vaso, ¿qué te pasa? O sea, el vaso no te lo puedes comer. Es un refresco de Sailor Moon. ¡Mira! Mi amor, yo era fan de Sailor Moon. Yo me ponía la toalla en la cabeza y yo gritaba con el poder de la luna. ¿Qué estás diciendo, estúpida? ¿Cómo están? Andamos en Argentina y hoy vamos a recorrer el barrio chino de Buenos Aires. Les voy a dar un poquito de contexto. Este barrio chino tuvo sus inicios gracias a una comunidad de taiwaneses que fueron uno de los primeros asiáticos que se mudaron al barrio de Belgrano por ahí de 1980. Hoy en día podemos encontrar gastronomía de diferentes partes de Asia: Japón, Corea, Vietnam, Tailandia, entre otros. Antes de moverme de esta esquinita, quiero contarte que este arco gigante que está justo a mis espaldas fue un regalo que le hizo la comunidad china al gobierno de Argentina por ahí del 2009. Fue todo un acontecimiento esto que están viendo acá, ¿ok? Porque se traían las piezas, o sea, el arco ya venía prearmado, mandaron todas las piezas, todo el diseño, y aquí lo único que hicieron fue ensamblar, como que si fuera un Lego. Agarraron los cubos grandotes, hicieron 1, 2, 3, ¡bravo! Quedó el arco. La verdad es que wow, está muy impresionante. Y bueno, nada, empecemos a recorrer el barrio chino de Buenos Aires. Lo primero que vemos, y es porque hay muchísimas, son las tienditas, o mejor conocida como los chinos. Así le dicen en Venezuela y aparentemente así también les dicen aquí en Argentina. Cualquier tiendita como que tú veas que vende de todo un poco, como aquellas cosas que de repente tú no necesitas, pero tú lo ves y tú dices, ay, por allá del 2015 yo me acordé que yo quería uno de esos, y vas y lo compras, aunque ya no lo querías ni lo necesitabas. Ese tipo de tienditas. Hay peluchitos, hay popotes, cucharas, maquillaje, juguetitos, de verdad cualquier cosa. Incluso puedes llegar a comprar pañoletas, mira qué tal, con unos diseños acá muy cool, muy extravagantes. De verdad que cualquier cosa uno se consigue en los chinos. Hay incluso una imitación de Lego Labubu, o sea, la fiebre de los Labubus llegó tan allá que no solamente lo están clonando, hay el Lego Labubu, o sea, clonaron a 2 marcas al mismo tiempo, por si acaso. ¿Por qué hacer piratería solo de uno si se puede juntar 2? Técnicamente entonces no entra, es un concepto nuevo, ¿no? Hay un hoyo legal ahí. Esto es legal, bebé, esto es legal y lo venden. Y para todos los amantes del capibara, mira, el capibara Lego también llegó. Chica, el Tamagotchi de Stitch. ¿Qué? Hay de todo, mira, de todo, para todos los gustos. Me encantó el Tamagotchi, fan. Lo que más me gustó de la tiendita a la que entramos es su sistema de seguridad, ¿ok? Te ponen letreritos en todos los pasillos, de verdad hay como 5 veces en el mismo pasillo de no robes, te estoy mirando por las cámaras, ni se te ocurra. Y tú ya uno coge miedo, o sea, ya yo no quiero ni tocar el producto, ni para verlo, ni para comprarlo, porque ya yo fui amenazada repetidas veces en el mismo pasillo. Yo no quiero coger eso, yo no lo voy a tocar para que no me acusen. La fiebre de los capibaras y de los labubus está en todas partes, o sea, he visto labubus así y yo, pero el original no es como así, chiquitico, o sea, he visto labubus y capibaras en todos los tamaños, en todas las presentaciones. ¡Qué fiebre! ¿Cómo han monetizado al pobre carpincho, a la capibara? Y el labubu ni se diga, es todo wow, una tendencia que está en muchísimos países. Durante el año nuevo chino, que se celebra entre enero y febrero, todo dependiendo del calendario lunar, hacen el popularísimo baile del dragón, que es una festividad llena de colores, tambores. Según tengo entendido, corríjame si me equivoco, literalmente traen el dragón este que hace así con movimiento que es wow, lo controlan como con palos y muchos bailarines. Se me hace algo súper complejo. Espero algún día tener la oportunidad de verlo aquí en Buenos Aires, se ve que se pone bueno. Y podemos ver en algunas tienditas que te venden los dragoncitos de peluche o los tienen colgados en diferentes restaurantes. También hacen la danza del león, que es muy importante para ellos, y me cuentan que ese día va pasando el león por todos los pasillos del barrio chino y le piden permiso a los dueños de los negocios, y si los dejan entrar, el león hace su danza dentro del negocio, porque para ellos esto es símbolo de abundancia, de prosperidad, y al final cuando se van les dejan un amuleto como deseándole buena fortuna al propietario
dentro de ese local. Está súper lindo eso. Nos encontramos este puestito que se llama Pato al Paso y wow, la comida que te venden se ve muy llamativa. Mira, tienen aquí, parece un muslito de pollo, pero yo creo que es el muslito de un pato. Están las paticas, o si será que es pollo. Yo no sé de quién es esa pata, pero eso se ve, mira mi amor. Chica, que me diga dónde le cortaron esas uñas porque espectaculares. Yo quiero ese manicure. También tienen aquí el huevo hervido, la cabeza. Eso sí es una cabeza de pato. Y hay unos pellejitos por allá que se ven como muy llamativos, que me parece que es panceta. Vamos a probar estos y la cabeza, que se me hace que es como lo más raro y posiblemente lo que no hemos probado en este canal, porque las paticas de pollo, mira, ya les hemos hecho así en otro video, así que mejor vamos a elegir algo diferente. Aquí ya tengo el platico mezclado, tenemos de todo un poco. Y ¿sabes qué me pareció súper tierno? Escuchar al chico que me dijo que es de China, con su acento argentino, con su español argentino, es muy lindo. Me decía, bueno, no creo que algunas cosas no te van a gustar porque es muy típico de mi país, pero probá. Y yo, ¡ay, mi vida! Fue muy lindo, me encantó. Pues yo voy a probar aquí la cabecita de pato, como que la machetearon. ¿Qué le pasó a la cabeza de pato aquí? A ver, acá está. Ay no, si te das cuenta que ese es como el piquito del pato. Aquí está, me dijeron que esta es como con ajo y esta es picante. Vamos a ponerle un poquito de esta y bueno, para adentro. A ver, con las salsitas sabe comida china, ¿sabes? Incluso me supo como hasta arroz chino, pero esto es como muy cremoso, ni siquiera tienes que masticarlo. Voy a agarrar un pedacito para mostrártelo. Quiero que veas, es como una pasta, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera tienes que masticarlo. Yo pensé que iba a ser como más carnita, pero es una pastita, ¿te das cuenta? Está raro la presentación, o sea, si tú dices, ¿qué pedo con esto? Pero está muy sabroso, o sea, sabe bien, no me disgusta. Y lo otro que voy a probar es la panceta, que ahí sí se ve como la grasita y aquí abajo está como la carne. Vamos a empezar por la parte de abajo. Ok, esto es como agridulce. La verdad, esto es súper rico. La grasita se siente como súper viscosa. Está bueno, ¿ok? Siento que no estamos acostumbrados a este tipo de comidas y cuando lo vemos decimos, espérate. Pero una vez que ya lo pruebas, tú dices, sabroso, me agrada. Ah, por cierto, si andan pensando si se les antoja visitar el barrio chino de Buenos Aires, traigan efectivo. Es un problema realmente pagar con tarjeta, no aceptan solo Mercado Pago o efectivo. Yo llegué y te puedo pagar con tarjeta y me dijeron que no, entonces tuve que buscar un cajero que sí me quisiera dar dinero para venir a comprar y probar mis cosas. Entonces traigan pesos argentinos, ¿ok? Porque si no, no van a poder comprar o sus opciones se van a reducir muchísimo aquí en el barrio chino. Esta tiendita me encantó. Quiero que vean todas las cositas curiosas que vende acá el señor. Para empezar, yo le quiero comprar, te lo quiero mostrar. Es un refresco de Sailor Moon. ¡Mira! Mi amor, yo era fan de Sailor Moon. Yo me ponía la toalla en la cabeza y yo gritaba con el poder de la luna. Bebé, Sailor Moon y yo éramos una, ¿me entiendes? O sea, espectacular. Voy a pagar primero porque no vaya a ser que me lo tomo. Aquí tiene, gracias. Ahora sí, vamos a probarlo. Oigan, por cierto, tengo varios videos probando dulces chinos y asiáticos. Se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción por si les da curiosidad seguir viendo más productos asiáticos. Mira, aquí su servidora ya lo probó, ya lo grabó. Ya hablé mucho, ¿verdad? Vamos a probar la bebida de Sailor Moon. Bebé, esto es como un 7-Up, como un Sprite. No sé qué esperaba yo. Está frito, está rico, muy refrescante, pero sinceramente, no sé, espera algo más. Pero mira, aquí dice pomelo flavor. Si no me equivoco, el pomelo es como una toronja, pero me gusta, ok, está fresquito. No sé, pensé que iba a estar más raro. También te venden la bebida de Patricio, de Bob Esponja, y hay dulces del que quieras. Mira esta versión de los pingüinos, yo nunca lo había visto, de puro chocolate, que sí de Hello Kitty. No, hombre, aquí el señor tiene una gran variedad. Mira ahí, el Winnie Pooh y Minnie. ¡Guau! Este producto que nunca había visto.
esto? Se parece a un bao, pero está relleno de ovomaltina. ¡Qué cosa más loca! Aunque tú en el video viste que yo lo agarré de ahí y voy a proceder a destaparlo, que sepas que previamente ya lo pagué. No me creas tan abusadora. No soy ese tipo de persona. Ya yo le dije, oye, ya lo pagué, ya me lo cobraron. Yo me imagino a la gente viendo el video y que esta tipa sí es abusadora, lo agarré y se lo toma. No, ya lo pagué. A ver, qué emoción. Nunca había visto este producto. ¡Guau! Mira esto. ¿Qué? ¿Estás viendo eso? Es un marshmallow. A ver. Ok, mira, ¿qué? Ahí está el chocolate. Por fuera, un marshmallow blanco, ¿ok? Tal cual. Y por dentro, ahí ya se siente más el sabor a chocolate. Ahí está presente la ovomaltina. Está muy bueno, ¿ok? Pero yo creí que el chocolate adentro iba a ser más suave, como la ovomaltina o ovomaltín, como le conocen muchos, en cremita. ¿Sabes? Que es como más pastosito. Este está un poco más duro, pero aún así está muy curioso. Me encantó. Entramos a este restaurante que la verdad está súper cool y me pedí un tentáculo. Es una cosa así en palo. Un tentáculo de calamar con salsa barbacoa especial. Me dieron un aparatito de estos que vibran para que me avise cuando esté listo. Y acá estamos viendo cómo lo están preparando. ¡Wow! Es una locura. ¡Qué impresionante! O sea, se ve muy de a callejón en China, de verdad. Y qué auténtico se siente esto. Aquí están mis tentáculos de calamar. ¡Uy! Se ve fuerte la cosa. Vamos a probar un poquito. Se ve y se siente viscoso. Vamos a probarlo. La salsita, el condimento sabe bien. Es un poquito duro, tipo como el pulpo, ¿sabes? Es un poco chicloso de masticar. Se siente bastante condimentado, pero sinceramente está sabroso, ¿ok? No me lo esperaba, no creí que fuera a decir eso, pero está muy, muy rico. Solo que si no te gustan las cosas muy condimentadas, tal vez esto no te gusta, pero tiene muy buen sabor. Me encanta cómo se llama aquel lugar. Y que estaba pensando ese dueño para que te dé envidia. Lo voy a hacer y lo voy a abrir para que te dé envidia. Chica, qué poderoso nombre. Y la verdad, si me da envidia. Sí me dio. Ahora vamos a probar lo que sea que venden aquí. Básicamente es parecido a la masa de los pancakes, de los hotcakes. O sea, se ve muy suavecito, huele idéntico. Y yo los vi en Hong Kong y les pregunté, oigan, de casualidad todo lo que venden acá es de Hong Kong, y me dijeron, por supuesto que sí. Yo lo vi, yo estuve ahí. Entonces, bueno, vamos a probarlo. A ver qué tal. Vamos a comprarnos unos nomás para que no nos quede la duda. Qué loco cómo se ve el molde, y es que no lo había pensado. Pues sí, tiene algo adentro para que quede como el espacio para que puedan poner el helado, y luego tienen que esperar. Por eso en la parte de allá tienen un ventilador para que se enfríe, porque imagínate si lo pones caliente el helado, o el helado, mi amor, se hace una sopa. Y lo que me encantó es esto que está acá. Todo esto que se ve súper real son como hechos de cera. Me acuerdo que yo fui a una calle en Japón donde se dedican a hacer ese tipo de cosas, y yo, ¿y qué? Si es de mentiras, porque tú lo quieres tocar, porque eso se ve muy real, se antoja. Me encanta, es muy inteligente. No tienes que estar cocinando todos los días para mostrar lo que haces, ni siquiera poner una foto. Con esto ya se antoja lo suficiente. ¡Mira qué bonito! Me encantó. A ver, mi amor, un helado de vainilla cualquiera, pero fresco, muy rico, sabroso, nuevecito, claro que sí. Vamos a darle un mordisco al pescoy. Delicioso, delicioso. Si tú a mí me vienes a decir, no, que a mí me gusta más el helado en vaso, ¿qué te pasa? O sea, el vaso no te lo puedes comer. En cambio aquí tú te puedes comer todo. Tengo un cartón, eso sí no, pero si no me lo comiera también. ¿Sabes? No hay nada mejor que poder comerse uno todo. Sí, soy la ambucia. ¿Y qué vas a hacer? O sea, yo prefiero pedir el cono. Sí me ensucio las manos, pero con gusto, porque yo después me como ese cono. Con el helado de vasito tú no puedes hacer eso. Ahora vamos a probar la moneda. Mira qué bonito. Está calientita, qué rico. De igual manera, para hacer estas monedas tienen un molde, pero te preguntan de qué la quieres rellena. Qué cosa tan deliciosa, vale. Yo voy a pedir el chocolate. Me encantó. Mira, ve, para que se te antoje, ve. ¡Oh! ¡Me encanta! Yo hoy no voy a cenar porque me voy a comer todo esto y no me importa.
Uf, es deliciosa. Te quiero mucho, me encantó, chama. Me encantó, de cosa tan deliciosa. Me gustó muchísimo. Cuando baja el sol se ve muchísimo más lindo el barrio chino porque prenden los farolitos y tiene un encanto precioso. El callejón completo como que tiene mucha vida, me gusta, y vas curioseando, vas todo. Vamos a seguir caminando todo el pasillo para ver qué otras cosas curiosas nos encontramos, qué más probamos. Esta cafetería está increíble, wow. Yo empecé a mirar hacia adentro porque quiero mostrarles y yo dije, ¿por qué hay tantas cosas como que si tuvieran gatos? Y mira, tiene las cositas para saltar, hay como camitas, hay cosas en el techo. Y yo dije, ¿será? Y empiezo a ver y entro a preguntar y resulta que sí, es una cafetería estilo. Digo estilo porque no es exactamente igual, pero siento que está inspirada en las cafeterías de Japón. Porque si ustedes no lo sabían, en Japón puedes ir a una cafetería, te compras una bebida y hay perritos, hay cerdos, hay gatos, hay del animalito que te imagines. Yo llegué a ver un anuncio en una cafetería con una foto de un hurón. Me quedé como súper raro y me dijeron, sí, hay hasta de serpientes, de todo, hacia aves, lo que sea. Y dije, wow, pero acá me encantó que los gatitos que ponen acá, que ahorita está justo en remodelación el espacio, no hay gatos, está cerrado. Y me comentaron que ellos tienen como un convenio con un refugio, entonces traen los gatitos aquí. Si consumes cierta cantidad de dinero, te permiten estar como acariciando a los gatitos, y si te encariñas con uno de ellos, te ponen en contacto con el refugio para que lo puedas adoptar. Eso está súper cool. Y aquí de hecho tienen como su cartelito de adoptados, también ponen uno y que el mejor empleado del mes. Está súper linda esta cafetería, se llama Necoffee, me encantó, de verdad que wow. Ahora nos compramos un helado tailandés. Nosotros tenemos toda la tarde taragando, comiendo todo lo que se nos atraviese. Ahora helado de Tailandia. Wow, estoy muy emocionada porque se ve que le ponen ganas a cómo lo preparan. Nosotros pedimos el helado de Oreo con Nutella, ya colocaron la Oreo. ¡Ay, qué lindo! Le puse una carita feliz. Y ahí le ponen la Nutella, la sonrisa está hecha de Nutella. Luego le ponen el líquido, que es como una crema americana. Y me gusta que le hace como una carita, mira. ¡Qué bonito! Quiero que vean lo rápido que se pone súper duro el helado. Mira, ya empezó a congelarse y le da. Mi amigo aquí hace brazo, hombro, antebrazo, hace fuerza, hasta pierna, porque veo que le pone la quieta al carrito porque le mete unos trancazos bien buenos. El carrito se le mueve de lo fuerte que le da. ¡Wow! Mira qué rápido va esto. ¡Qué locura! Me encantó. O sea, ya está básicamente listo el helado y lo empieza como a aplanar. Mira, lo pone así toda la cremita para luego empezar a hacer los rollitos. Quiero que pongan atención a la fuerza en serio que hace para despegarlo de ahí. Yo estuve analizando la situación, mira cómo se aferra el carrito. Él sabe que el carrito se le puede ir en cualquier momento. Por un helado se le va por todo el barrio chino. Me gusta que aquí te ponen y que si no dejas propina no quieres a Messi. Y aquí uno no se puede meter con Messi, ¿oíste? Porque aquí la gente quiere mucho a Messi. O sea, yo voy a dejar propina porque yo no quiero problema con ningún argentino. Con ningún fan de Messi quiero problemas yo, porque tuvo una afición. Es una honor. Yo problemas quiero, por supuesto que no. Vamos a dejar la propina para que no me estés diciendo cosas. Ahora sí, vamos a probar el heladito. A ver. Wow. Está delicioso, ¿ok? Súper suave. Yo creo que la cantidad de vergazos que le mete ahí mi amigo lo ablandó, lo dejó suavecito, cremoso, excelente. Apruebo el helado tailandés del barrio chino de Buenos Aires. Este café está impresionante. ¡Wow! Quiero que veas esto, y es que me imagino que a simple vista tú dices, ¿qué estás diciendo, estúpida? Es un café con una taza como de madera. No, loca, no, esto se come. Mira, quiero que veas una presentación, una hermosa presentación de un capuchino. Alguien allá adentro que prepara el café tiene muchas habilidades, y por dentro este mismo vasito está lleno de chocolate. Es de galleta. Me encanta. No hay desperdicio más que la servilletica con la que tú vas a hacer así.
porque aquí usted todo se lo come, usted se lo bebe y se lo come. Me encantó. Aquí no deja uno nada, aquí uno no tiene que preocuparse por botar algo. Entonces tú te bebes tu cafecito y luego tú dices, jaja, te pones a hablar así, ay sí, lo camita chisme. Y empiezas a morder la taza. Y empiezas a morder la taza y te la comes. Pues no muerdas tan duro porque se te va a botar el café. Ya poquito, el bordecito. Y luego le bebes. Entonces sigues comiendo la taza. ¡Qué increíble! Me encantó. Es gran idea. ¡Wow! Y la galletita es como galleta de pasta seca, ¿sabes? Está buenísima. 10 de 10 al café con taza comestible. Ay, por cierto, a alguien se le quedó aquí su foto. Si estás viendo este video, lo dejaste justo aquí en el café de galleta. Ven a buscar tu foto, chica, que saliste bellísima. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció el pequeño recorrido que hicimos por el barrio chino de Buenos Aires. Sé que me faltó muchísimo, pero sinceramente ya me cansé. Chica, ya me cansé. Me llené, boluda. Comí mucho. Ya no aguanto más. O sea, estoy así, ve. No aguanto, chica, no aguanto. Me tengo que regresar para el hotel. Nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Chica, me encantó, qué lugar tan divertido. Me gusta, como todo así, como muy nice, como muy de por allá, como muy de por Asia, como muy de otro continente. Una cosa cool. Sí, 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 me siento muy asiática yo el día de hoy.